Les habla Eleazar González, locutor y productor audiovisual, director del Centro Profesional de la Voz, CEPROVOZ, Compañía Anónima, y autor del presente curso teórico-práctico audiovisual de locución, voz y dicción, dominio escénico y lenguaje hablado. El objetivo o propósito principal de este taller es que nuestros participantes, presenciales o a distancia, adquieran las herramientas necesarias para entrenarse con un método fácil y rápido, con la finalidad de mejorar su forma de hablar en público, con o sin micrófono y en cualquier circunstancia o escenario. El elemento práctico del extenso estudio de la comunicación oral lo constituye la técnica vocal. La técnica vocal se compone de los siguientes elementos: mecanismo de la voz, mecanismo de la dicción, el dominio escénico, que se manifiesta principalmente por medio de una expresión oral y corporal segura y relajada. El mecanismo de la voz está conformado por los siguientes elementos: la respiración, la proyección, la relajación psicofísica, el tono, la impostación de la voz, el timbre, la resonancia, la tesitura de la voz y la resistencia. El primer elemento fisiológico del mecanismo de la voz, y para nosotros el más importante, es la respiración, que explicaremos a continuación. La respiración, desde el punto de vista biológico, es el proceso orgánico mediante el cual el cuerpo humano se nutre de oxígeno durante la etapa de la inspiración o inhalación, y luego de una combustión interna muy rápida, lo devuelve a su medio ambiente natural, convertido en dióxido o gas carbónico, en la etapa de la expiración o exhalación, es decir, de la salida del aire de los pulmones. Ahora definiremos lo que conocemos como la voz. La voz es un sonido que se produce por efecto del aire expirado de los órganos respiratorios al salir por la laringe, haciendo vibrar los repliegues o cuerdas vocales. También se refiere a la calidad o intensidad de ese sonido. Según el autor francés Georges Canuit, la voz es aire, y explica que para mejorar la calidad de la voz debemos hacerlo mediante el aprendizaje y dominio del tipo de respiración recomendada por los especialistas de la voz, debido a que el aire constituye la materia prima de esta maravillosa función exclusiva del ser humano, la voz y el lenguaje articulado. Existen varios tipos de respiración que debemos conocer con la finalidad de adoptar el más conveniente para la expresión oral. Pero antes de explicar los tipos de respiración, vamos a definir lo que conocemos como el timbre y la tesitura de la voz. El timbre de la voz es ese algo sutil e indefinible que hace que dos voces conserven su individualidad y se mantengan inconfundibles, lo que permite distinguirlas de las demás voces. Es el color o la personalidad de cada voz que las caracteriza individualmente. La formación del timbre depende de las condiciones anatómicas y fisiológicas de cada individuo, es decir, de la forma, del volumen y de la consistencia del aparato vocal, así también como del estado de salud del individuo y de la aplicación de una buena técnica vocal. Tesitura de la voz. Es la tonalidad que abarca una voz entre la nota más baja hasta la más aguda que se puede emitir, es decir, entre el sonido más bajo y el más alto posible dentro de la escala vocálica, sin que pierda su timbre vocal característico.